pasa? Este. A ver, ahí pueden ver, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, hoy nos toca hablar sobre infecciones de la vulva de la vagina. Entonces, vamos a hablar sobre la vulvovaginitis, que es la patología, una de las patologías más frecuentes en la consulta, ¿no? Entonces, tenemos que empezar primero por definición. Cuando decimos vulvitis, hablamos de una inflamación en la parte externa, en la parte vulvar. Vaginitis es cuando hablamos de una inflamación en la vagina, que casi siempre va a estar acompañada de flujo. Y una vulvovaginitis viene a ser una inflamación de la vagina y de la vulva, generalmente asociada a flujo vaginal. Entonces, esto es importante para poder definir si estamos ante una vulvitis, una vaginitis o una vulvovaginitis. Ahora, la vulvovaginitis es una de las patologías más frecuentes en las niñas, entre un 50 a 70%. Es probable que en su serum o donde estén les va a tocar en algún momento evaluar a alguna niña con flujo vaginal. Ahora, el flujo en las niñas es siempre patológico. O sea, las niñas no deben tener ningún tipo de flujo. Las causas múltiples y generalmente en las niñitas cuando por primera vez hacen una infección o una vulvitis, generalmente no hay un germen único o un germen específico. Y ahora vamos a ver por qué. Tenemos que entender que en la flora vaginal vamos a tener una serie de gérmenes. Van a estar todos. Va a estar la Escherichia coli, Streptococcus, Klebsiella, los entéricos, todos los gérmenes, pero todos tienen una cierta cantidad que deben permanecer. Si alguno de ellos prolifera más allá de lo normal, entonces es ahí donde se produce una infección. No existe un germen que deba predominar. Todos viven, como decir, en una vecindad, en codominancia, ¿no? Y esto hace de que no se produzca una infección. Generalmente las bacterias anaerobias van a superar en número a las aerobias. Entonces, ¿qué es la microbiota vaginal? Como ya les he dicho, es un conjunto de microorganismos que vamos a tener en la vagina. Todos los gérmenes que normalmente nos van a salir en el cultivo de secreción vaginal, de hecho, ya están en la vagina, solamente que no nos están causando infección. Este sistema es complejo y es hormonodependiente. ¿Por qué? Porque hay ciertos gérmenes que se van a presentar cuando la mujer tiene hormonas y cuando no tiene hormonas. Va a haber gérmenes que se van a ver favorecidos con la presencia de estrógenos, como va a haber gérmenes que no van a crecer si es que no tenemos estrógeno. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de defensa que vienen a ser la microbiota natural, ¿no? Entonces, desde hace tiempo se mantenía la idea que el feto intraútero no era portador de microorganismos, o sea, que el feto era estéril. Se ha demostrado la presencia del lactobacillus en el líquido amniótico, en la sangre de cordón umbilical, en el meconio de los niños sanos, en las membranas amnióticas íntegras. Entonces, hablamos ya de que existe una microbiota desde la etapa fetal. El estado endocrinológico de la mujer va a condicionar también que esta microbiota pueda variar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en una mujer hipotiroidea o no es lo mismo en una mujer diabética. Esto puede ocasionar cambios y por lo tanto favorecer que esta microbiota esté disminuida y por lo tanto tener infecciones vaginales. Los lactobacilos son los responsables de que este ecosistema se mantenga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los lactobacilos? Los lactobacilos van a competir con los hongos por los nutrientes. Bloquean los receptores epiteliales para hongos mediante un sistema de coagregación. Generan sustancias como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, la lactacina, las acidolinas, capaces de metabolizar la glucosa, ácido láctico, responsable de mantener el pH
en rangos de acidez. ¿Cuál es? 3.5 a 4.5. Y esto va a representar el principal mecanismo de defensa frente a la colonización de patógenos, ¿no? Entonces, este pH, que vamos a ver que va a variar dependiendo de la edad de la paciente, es lo que hace que ciertos gérmenes puedan causar infección y otros no. Entonces, por eso es que cuando hay lactobacilos, y esto es importante que recordemos, el pH vaginal se va a mantener entre 3.5 y 4.5. Y si no, va a estar en un pH neutro. Van a potenciar la respuesta inmunitaria mediante la secreción de interleuquinas, la interleuquina 8 y la interleuquina 10. Entonces, debido a esto, es que muchos de los tratamientos actuales se están orientando al uso de probióticos en administración vaginal, oral, como preventivo y coadyuvante al tratamiento, ¿no? Al igual que ya en algún momento deben haber visto sobre la flora, por ejemplo, intestinal, que existen lactobacilos o que existen suplementos para recuperar la flora intestinal, también existen suplementos que vamos a mencionarlo más adelante para recuperar los lactobacilos. Entonces, los lactobacilos son importantes porque incluso podemos no tener ningún proceso infeccioso, pero el hecho de no tener lactobacilos también va a crear un desequilibrio en esta microbiota vaginal. Entonces, vamos a empezar por las variaciones fisiológicas. La recién nacida va a tener pasaje de las hormonas de la mamá hacia la bebé y que pueden durar hasta 6 semanas. Por eso es que muchas niñitas, cuando recién nacen, pueden botar una mucosidad o incluso podrían tener su primera reglita, ¿no? Su primera catamedia, un pequeño sangradito que puede durar unos días. Esto es por el pasaje de las hormonas de la mamá hacia la bebé y esto es completamente normal. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a la vagina? La vagina va a estar rica en glucógeno, va a tener un pH, como ya les he mencionado, entre 4 y 5, va a haber bastantes lactobacilos y está la vagina recubierta por un epitelio escamoso poliestratificado. Entonces vamos a tener una leucorrea fisiológica, o sea, va a haber una mucosidad. Generalmente los genitales de las recién nacidas, si se han dado cuenta, van a ser grandes, van a ser prominentes, los labios mayores van a estar bien hinchaditos, ¿no? Va a estar como salidito, protuido el genital de una niña. Entonces, caen los estrógenos. ¿Y qué va a pasar con este epitelio vaginal? Se va a atrofiar. Entonces, la niña prepuber tiene casi las características como en la etapa del climaterio, ¿no? Como no hay estrógenos, este epitelio va a estar seco, se convierte en un epitelio cuboidal, y en este epitelio no puede crecer los lactobacilos, entonces el pH se vuelve un pH neutro, entre 6.5 a 7.5. Y los genitales empiezan a adelgazar y se hacen chiquititos. Y muchas veces es con motivo de consulta, porque a veces la mamá nota que de un momento a otro, nota, por ejemplo, el introito vaginal, que antes no lo notaba, ¿no? Nota que prácticamente el himen como que se hubiera desaparecido, ¿no? Y a veces trae a la consulta y dice, ¿por qué los genitales de mi niña están así? Entonces es porque los genitales de la niña empiezan a atrofiarse. Entonces, esto es importante porque ya vemos que con este pH no va a haber lactobacilos, y al no haber lactobacilos, las infecciones que van a haber son muy diferentes. Pero en la adolescencia, obviamente, nuevamente los estrógenos se empiezan a producir, la mucosa vaginal se empieza a engrosar, va a haber acumulación de glucógeno, los labios empiezan a crecer y el pH nuevamente vuelve a ser ácido, vuelven a crecer los bacilos de Dodderly, empiezan ya a ver los caracteres mayores y menores y muchas veces ya empieza la actividad sexual. Entonces, en el caso de las niñas, ¿qué factores vamos a tener para procesos infecciosos? Por ejemplo, los genitales, como lo había mencionado, están poco desarrollados. Como podemos ver en la foto, tenemos una entrada vaginal, unos labios menores hipotróficos, ¿no? ¿Esto por qué? Por el hipoestrogenismo. La distancia entre la entrada de la vagina y el recto es muy corta. Entonces esto va a favorecer que si la niñita de repente no aprendió a limpiarse bien o de repente está con el pañal y se ensució, pues haya pasaje de heces hacia la vagina, ¿no? No es raro que la mamá de repente entre lo que se demora en cambiar al bebé ya encuentra heces dentro de la vagina. Y al haber un ambiente hipoestrogénico, al haber un pH
ácido, al no tener este pH ácido, sino un pH neutro, pues va a favorecer una infección, ¿no? Va a haber, obviamente, a veces la mamá, por ejemplo, tiene miedo a abrir el genital por miedo a lesionarlo, ¿no? Entonces muchas veces no va a lavar bien o a usar pañitos húmedos. Y esto va a favorecer infecciones que se han asociado también al hecho del estreñimiento, a la parasitosis intestinal. Recordemos que los gusanitos de los niños salen en la noche del ano y se pueden meter a la vagina. No es raro que la mamá a veces en la noche la niña se despierte llorando, la examina y encuentra gusanitos que se están metiendo a la vagina. Y a veces en su intento de querer sacarlos puede lesionar a la niña. También es un factor predisponente para infecciones urinarias a repetición. La principal causa de la infección urinaria, recuerden que es la Escherichia coli. Entonces, si ustedes tienen una Escherichia coli constante en una niña, recuerden que es un germen anal, entonces no va a volar, no se va a ir a la uretra, necesariamente tiene que haber pasado por la vagina y casi siempre tenemos antecedentes de infecciones urinarias. Bueno, las vulvovaginitis vamos a tener en específicas e inespecíficas, ¿no? Específicas, las donde podemos encontrar el germen, inespecíficas donde no se puede aislar el germen. ¿Qué factores de riesgo tenemos en el caso de las niñas? Por ejemplo, tenemos una inadecuada higiene genital, como ya les había mencionado, la parasitosis intestinal, el enterobios, el oxuro, y muchas veces podemos encontrar el agente específico que podría ser una Escherichia coli, un Enterobacter. ¿Cómo diferenciamos una inespecífica y una específica? La inespecífica puede tener periodos de flujo, como no también. Puede haber lesiones y va a tener periodos asintomáticos, periodos donde va a estar bien y periodos donde retorna. En cambio, la específica, siempre el flujo va a tener alguna característica. Va a ser roja, va a ser amarilla, va a ser verde. Siempre vamos a tener unas lesiones y generalmente es persistente, ¿no? Los periodos asintomáticos van a estar asociados, por ejemplo, a la ingesta de ciertos antibióticos. De repente la niña estuvo mal de la garganta, le dieron un antibiótico y mejoró de la infección vaginal. Terminó el proceso y regresa. ¿Qué gérmenes, por ejemplo, específicos podemos tener? Por ejemplo, el Haemophilus influenza, los estreptococos. Muchas veces el Haemophilus influenza es más frecuente en la vía respiratoria. ¿Cómo llega a la vagina? Porque la niña se mete la mano a la nariz, se puede estar ahí chupando los deditos, le pica el genital y se rasca o entra al baño sin lavarse las manos y termina llevando una bacteria de la vía respiratoria hacia el genital. Los gastrointestinales, Shigella, Escherichia coli, Cándida, también podemos tener microorganismos como la Neisseria, la clamidia, treponema, la tricomona, que son microorganismos que también podrían pasar, dependiendo si ha habido antecedentes de abuso o a través de la mamá hacia la bebé. Entonces, vamos a ver. Una infección por Streptococcus pyogenes generalmente tiene una presentación aguda, es un flujo purulento, sanguinolento y va asociado a lesiones en la parte externa, ¿no? Lo que llamamos la dermatitis del pañal, una escaldadura severa, por usar un término, ¿no? La piel está completamente roja, generalmente está asociado a un proceso respiratorio previo, puede asociarse a lesiones a nivel perianal en un 20% de los casos. Generalmente en estos casos utilizamos penicilinas, podemos usar también macrólidos y podemos usar también algunas cremas o antibióticos locales para mejorar la irritación por estos casos, ¿no? Ya que incluso muchas veces yo he visto lesiones vesiculares en estas zonas por estreptococo piógenes, ¿no? Por el Streptococcus pneumoniae, generalmente vamos a tener antecedentes de infecciones en las vías respiratorias, podemos tener agudas o crónicas, vamos a tener flujos mucopurulentos con mal olor, pero el cuadro externo, el cuadro vulvar va a ser menos intenso, ¿no? En el hemófilus, esto es característico de la infancia temprana, igual, va a estar asociado a cuadros respiratorios, es una vulvoginitis aguda, se puede hacer crónico recidivante, el flujo es purulento, grisáceo y con mal olor. Y está asociado, pues, como les decía, a veces a que la niña se ha tocado las secreciones y se ha tocado el genital.
La vulvovaginitis por estafilococo va a producir lipasas capaces de destruir los ácidos gráficos tóxicos normales de la piel, provocando de esta manera lesiones dérmicas importantes. Puede provocar lesiones vesiculosas o ampollosas. Y recordar también que el Staphylococcus aureus es un contaminante frecuente en cultivos tomados inadecuadamente, ¿no? Esto es importante porque a veces también pueden tener pseudomonas y de repente la niña nunca ha sido instrumentada en nada y tampoco tiene un flujo como para pensar en una pseudomona. Esta vulvovaginitis por Shigella es muy importante. ¿Por qué? Porque produce estas pelotitas rojitas que están viendo acá, que se llaman microulceraciones, y muchas veces estas causan sangrado. Entonces la niña que tiene flujo, que la mamá de repente no le da importancia, de un momento a otro llega del colegio o la dejaron y encuentran la trucita llena de sangrado. Entonces la mamá lo primero que va a pensar es que es víctima de abuso, son los casos en que a veces llegan de madrugada, y lo que nos damos cuenta es de que simplemente es una microulceración que ha sangrado producto de una infección crónica, ¿no? Entonces esto nos va a producir una vaginitis, una vulvovaginitis sanguinolenta. Está muy asociado con el hecho de un episodio diarreico, ¿no? Compromete la mucosa anestrogénica, puede asociarse a uvitis. El pH ácido suele reducir el progreso de la enfermedad. Vamos a tener lesiones que se llaman microulceraciones sangrantes, ¿no? Entonces, una de las principales causas cuando nosotros tenemos una niña que acude por sangrado vaginal, yo he tenido casos, por ejemplo, de esta patología, donde la niña le han pedido edad ósea, le han pedido ecografía pélvica, perfil hormonal, todo, pensando que posiblemente la causa sea una pubertad precoz. Y cuando hacemos los estadios de Tanner, que como ya les habíamos mencionado en las clases anteriores, tengo estadio Tanner 1. Entonces es imposible que tenga una regla con estadio Tanner 1 o que sea una pubertad precoz con un estadio Tanner 1. Y simplemente la examinamos y encontramos las microulceraciones y se trata de una vulvovaginitis hemorrágica. Y la mamá ya gastó pues un montón de dinero haciendo pruebas innecesarias. Tenemos también las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Proteo, Pseudomonas o Streptococcus, ¿no? Y que podemos encontrar en vulvovaginitis persistentes, pero tenemos que ver los cuadros, ¿no? Y como les decía, Pseudomonas también muchas veces podemos tener, pero hay que evaluar bien el cuadro porque a veces está asociado a contaminación de la muestra, ¿no? Entonces, cuando tenemos una infección con sangrado, pues tenemos que pensar en Shigella de primera intención. Ahí podemos tener Bueno, infecciones estoy haciendo vaginales los con exámenes. sangrado por verrugas, por cuerpos extraños, por hemangiomas. Y si no tenemos sangrado, pues hacemos normalmente un cultivo. Podemos encontrar gérmenes respiratorios, gérmenes entéricos. También, como les había mencionado, podemos encontrar infección de transmisión sexual, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Ahora, ¿qué factores tenemos que tener? Bueno, la edad, qué enfermedades tiene esta niña, las técnicas de aseo, la historia de los parásitos. Siempre nosotros en niñas preguntamos si la han desparasitado o no. Lo ideal es que los niños sean desparasitados una vez al año. Muchas veces se les pide los exámenes de parásitos y aún viendo salir al gusanito, los exámenes de parasitológicos pueden salir negativos. Por eso es importante siempre desparasitar a los niños. El estadio de Tanner, como ya les he mencionado, es muy importante porque de acuerdo al estadio de Tanner también ya nos hace sospechar qué gérmenes van a tener. Adelantándome un poco a la exposición, por ejemplo, si nosotros tenemos estadios de Tanner 1, 2, que nos habla de un hipoestrogenismo aún, no vamos a estar pensando en lesiones por hongos, por ejemplo, porque los hongos necesitan de un pH menor. En cambio, si tenemos una niña adolescente, un Tanner 4 o 5, podemos pensar en hongos, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces a las niñas pequeñitas que tienen picazón o que tienen flujo, la mamá les da una crema o incluso los mismos médicos le indican antimicóticos. Y recordar que las niñas pequeñitas no pueden hacer infecciones por hongos, salvo excepciones que ahora las vamos a mencionar. Entonces, por eso es importante el estadio de Tanner. El estado de la higiene general o genital, como viene la niña, el examen de los genitales, el examen del ano para ver si nos desangrado, ver los parásitos y qué tipo de manchitas tiene. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos pedir exámenes de heces, test de Graham.
Y lo más importante, el cultivo de secreción vaginal. El cultivo se hace con un hisopo chiquitito, que es el hisopo del alginato. Es el hisopo que se utiliza para las muestras de COVID. Y establecer una adecuada comunicación con el laboratorio para decirle que estamos enviando la muestra de una niña, de un adolescente, de una adulta, para ver qué gérmenes son los que tiene que buscar, ¿no? Las muestras en las niñas se toman de dentro de la vaginita. Entonces introducimos el hisopo dentro de la vaginita y tomamos la muestra de las paredes. Como son hisopos muy finitos, por más que sea una recién nacida una bebita, no van a causar ningún problema. ¿Ya? Explicarle a la mamá, porque a veces la mamá tiene la idea de que el himen cubre totalmente el introito vaginal, ¿no? Entonces explicarle que la vagina tiene que tener un huequito, por donde en algún momento va a salir la regla. Si es que no lo tuviera, eso es una malformación congénita. Y a través de ese orificio tomamos la muestra. Algunas veces hay laboratorios que le dicen, no, de afuerita nomás toman la muestra. Esa muestra no está buena porque van a salir gérmenes externos. O a veces le dicen, entrega a la niña sin lavar. Lo ideal es que la niña sea lavada. Porque si yo tengo gérmenes que cultivo cuando la niña no se ha lavado y después tengo lavo a la niña y esos gérmenes ya no están, lo único que la niña necesita es lavarse. A mí lo que me interesa es saber qué gérmenes, aún con la niña lavada, van a persistir en el cultivo. Por eso es que es importante que los cultivos sean con la niña lavada. ¿Qué otras cosas podemos pedir? Por ejemplo, podemos pedir una ecografía pélvica si sospechamos que de repente hay un cuerpo extraño que esté ocasionando esta infección vaginal, ¿no? Entonces, a veces hay niños que tienen infección, o secreción, y en algún momento hemos encontrado arenitas, piedritas, he visto monedas, juguetitos, he visto la tapita del plumón, la tapita del cepillo dentro de la vagina de la niña. Entonces esto puede ocasionar secreciones y son cuerpos extraños. Y la vaginoscopía es un procedimiento que se hace cuando ya se tiene una niña que le hemos hecho de todo o tenemos incluso vulvoginitis hemorrágicas, pero no hemos podido definir cuál es la causa, ¿no? Porque existen también tumoraciones dentro de la vagina que pueden ocasionar eso. La vaginitis se puede hacer con este aparato que se llama un vaginoscopio o con un histeroscopio. Entonces eso se introduce a través de la vaginita y nos permite observar con la niña dormida, sedada, qué es lo que hay dentro de la vagina. Es como hacer una especuloscopía, pero como no se puede hacer eso en las niñas, pues se coloca esta cámara de video y nos permite ver qué es lo que hay dentro de la vaginita, limpiar, tomar muestras, sacar un cuerpo extraño. Entonces, ante un primer episodio, lo primero que tenemos que hacer es señalarle a la mamá que tiene que lavar con agua, con jabón de glicerina, con jabón neutro, cambio de ropa interior 2 veces al día, la ropa interior lavarla con jabón, no usar lejía, no usar detergente, no meterlo a la lavadora. Es importante el planchado de la ropa interior. La ropa interior no se puede dejar amontonar, o sea, explicarle a la mamá que no puede ser que se cambie el lunes y esté lavando sábado, ¿no? Que no se debe meter a la lavadora. Entonces, esos hábitos hay que enseñarle, que no es necesario que si es una niña utilice un jabón especial. Muchos de esos jabones son publicidad, ¿no? Entonces, hay jabones incluso para niños, que un jabón neutro es lo ideal porque su pH suele ser neutro. Si con esto no mejora, pues ya podemos hacer un test, un cultivo, y de acuerdo al cultivo de secreción, pues damos tratamiento. Eso para el caso de las específicas. Entonces, ¿qué tratamiento? Bueno, la higiene. Después de la deposición es importante que le limpien con papel higiénico, que no se limpie con pañito húmedo y que después de eso se lave con un jabón de glicerina de preferencia en una chatita de plástico. Usar jabones neutros, no usar tanto cremas protectoras. A veces hay mamás que por precaución o por prevención utilizan las cremas. La niña tiene escaldaduras y están usando cremas. No usar toallitas húmedas, no poner ropas sintéticas, uso limitado de ropas ajustadas. Ahora la mayoría de las niñas son muy gorditas y utilizan ropas de licra. Hay que tener cuidado con los útiles de aseo. ¿Cómo tratamos los oxuros? Los oxuros generalmente usamos albendazol, que es el más frecuente, el Centel, su nombre comercial, 400 miligramos en dosis única y lo repetimos a los 15 días. Y si hacen un frasquito, los frasquitos también vienen, se les da un frasquito hoy día y un frasquito en 15 días, ¿no?
También podemos usar nitazoxamida, 7.5 miligramos por kilo, 2 veces al día por 3 días. La nitazoxamida viene en los frasquitos de 100 y las pastillitas de 500, ¿no? Dependiendo del peso de la niña. Si tenemos gérmenes anaerobios, pues metronidazol, de 30 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, por 10 días. Gram negativos podemos usar ciprofloxacina de 15 a 20 miligramos por kilo día. Antes venía este antibiótico vía oral, ahora en jarabe, ahora ya no viene, pero lo podemos mandar preparar. Ponemos ahí en la receta preparar 250 miligramos en 5 mililitros y las pastillas de ciprofloxacina te las preparan en jarabe, ¿no? Y les damos a esa concentración, a 15 a 20 por kilo por día. El ácido lilíxico era muy bueno, lamentablemente ya no existe y ahora para Shigella pues usamos o cipro o cloramfenicol, ¿no? Pero el ácido lilíxico era muy bueno, se usaba 50 miligramos por kilo por día, lamentablemente ya no existe. Para hemófilos, cloramfenicol, 50 miligramos kilo día. Gardanela, metronidazol, 30 miligramos kilo día. Podemos usar tratamiento con cremas locales. Dentro de esas se recomienda el óxido de zinc, ¿no? El hipogloss, el mistagloss. Podemos usar sustancias acidificantes, el ácido láctico. Cuando nosotros tenemos una niña que no responde, podemos cambiarle el pH. ¿Y cómo lo cambiamos? Utilizamos cremas de estrógeno, se reserva para casos crónicos, y le hacemos que se aplique 2 a 3 veces al día, y eso le va a cambiar el pH y va a hacer de que mejore una infección vaginal de repente recurrente e inespecífica. Después de un cuerpo extraño también, porque generalmente donde ha estado el cuerpo extraño, la vagina, recuerden, es una vagina hipotrófica, suele lacerarse, ulcerarse. Entonces utilizamos estas cremas con estrógenos para mejorar la epitelización de esa vaginita. Siempre recordar que los cultivos negativos no son del todo negativos, porque si tenemos cultivos con leucocitosis, gram, que pueden salirnos gram positivos, gram negativos, pero cultivo negativo pueden ser infecciones inespecíficas por gérmenes anaerobios. Los cultivos son para gérmenes aerobios. Bueno, después de un tratamiento podemos tener una vulvitis residual, recaídas, resistencias, reinfecciones, o de repente la necesidad de una vaginoscopía, ¿no? Y en el suelo, en el riesgo de recaídas, podemos tratar con dosis supresivas, un cuarto de dosis de día, dependiendo del medicamento que le demos, metro, cipro, cloramfenicol, por 20 días. Muy bien, entonces, esta es la primera parte que hemos tratado en niñas y vamos a tratar la siguiente parte, lo que es en adultos. A ver, vamos a ver para poder aprovechar de revisar el examen. Casi todo lo que se les ha preguntado, bueno, las preguntas, casi todas han estado dentro de la clase. Algunas preguntas son también de las preguntas de, como les había dicho la vez pasada, preguntas que se hacen para los exámenes, tanto del MIR, del ENAM, porque son cosas básicas que debemos saber, ¿eh? Este examen que viene, sí me parece que va a ser más pesado porque está el PPOQ, y el último sí es bien pesado porque está todo lo que es cáncer, y cáncer siempre es un poquito más fastidioso.
Próximo examen, ¿para cuándo lo tienen programado, chicos? Déjenos revisar, doctora, un momentito. Doctora, según el horario, figura para el próximo lunes. El próximo lunes es el otro examen. Ajá. Entonces están con todos los exámenes encima. Tenemos también una clase que ha quedado pendiente, o sea, estamos una clase atrasados por la del jueves, que vamos a tratar de recuperar. Lo bueno es de que en teoría para el examen ya estamos acabando el módulo. El segundo examen es hasta este tema. Hasta este tema va a ser el segundo examen. Y el tercer examen ya todo lo que viene a ser de patología benigna y maligna, ¿no? Entonces, con este tema ya terminarían ya para el examen. Está bien, doctora. A ver, ya me abrió acá el examen. Aquí. A ver, ¿ahí lo ven? Sí, doctora. Ya. Entonces, a ver, en el climaterio, esta respuesta, ¿qué es lo que tenemos? Como ya hemos visto, se supone que en el climaterio los ovarios no funcionan. Si no funcionan, el organismo que va a hacer va a tratar de hacer funcionar como sea los ovarios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la FSH, va a aumentar la LH para tratar de estimular la ovulación, ¿no es cierto? Entonces aquí, en la primera pregunta, la respuesta es aumento de FSH. No puede haber 17 beta-estradiol, porque es otro sitio. Entonces, no, tienen que ser, ni tampoco puede haber disminución del LH, sino que la GNRH va a tratar de estimular a la FSH y a la LH. No hay disminución, porque ya sabemos que cuanto más baja esté la FSH, o sea, cuanto menos FSH se necesite, quiere decir que es más rápido ovular, ¿no? Entonces, la primera es aumenta FSH, aumenta LH. Ahora, en una mujer de 35 años que no regla, con un parto que ha sido hace 6 meses, esto les dije, revisen qué se puede usar en una mujer que ha dado a luz. Entonces, en las mujeres que han dado a luz, tenemos que usar anticonceptivos que solamente tengan progesterona. No se usan estrógenos.
los estrógenos en algunas bebitas incluso podrían producir estímulo hormonal. Ya estamos viendo, por ejemplo, en la recién nacida, en la clase de hoy, que hay pasaje de estrógenos en las niñas y que estos pueden ocasionar sangrados o flujos, ¿no? Entonces, obviamente evitamos dar hormonas de tipo estrogénicas cuando se está lactando. La progesterona no, porque la progesterona incluso podemos usarlo para la amenaza de aborto. Entonces, el mejor método para una mujer de los que están ahí sería las ampollas de 3 meses de solo progesterona. Esto es muy importante porque sí ha habido casos donde van las mamás para su consejería y a veces vienen y están usando anticonceptivos combinados, están usando métodos no adecuados, ¿no? Entonces, métodos anticonceptivos de progesterona. ¿Podría usar anticonceptivos vía oral? Sí, pero que solamente tengan progesterona. O de los implantes, o sea, cualquier método que solamente tenga progesterona. Entonces, ¿cuál es el evento de que va a haber una ovulación? Y había un gráfico, incluso el pico del LH, ¿no es cierto? Cuando el LH sube, el hormona luteinizante, se produce la ovulación, ¿no? Entonces, había un gráfico donde se ve ahí que la LH sube, el pico, y viene la ovulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto predictivo de la ovulación? La secreción de LH, el pico de LH. Por eso es que incluso estos métodos predictivos de ovulación que venden para saber cuándo ovulas, lo que hacen es medir la FSH, ¿no? No tiene que ver la progesterona, no tiene que ver la FSH, ni siquiera el tamaño del folículo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los ovarios poliquísticos, los folículos están, pero no salen. No salen, ¿por qué? Porque no hay estos picos. La histerosalpingo, allá, tiene como indicaciones. ¿Para qué pedimos una histerosalpingografía? La histerosalpingografía es para ver las trompas. No nos sirve para ver el carcinoma de cervix, porque para ver el carcinoma de cervix es una biopsia. No nos sirve para ver un sangrado uterino normal. De repente ahí nos serviría más una histerosonografía. No nos sirve para ver si el cuello está permeable o no. Menos para una sospecha de embarazo ectópico. La histerosalpingo es una prueba muy específica que se ha reducido, digamos, para ver la obstrucción tumárica, ¿no? Porque, por ejemplo, la histerosonografía, que es con la ecografía, nos permite ver el útero, pero no nos permite ver el pasaje hacia las trompas, ¿no? Entonces, incluso en una de las diapositivas está cómo se hacía la histerosonografía, que teníamos que ver cómo pasa por ambas trompas la sustancia de contraste. Ahora, con respecto a la pubertad, la menarquia aparece más en las niñas obesas que en las delgadas. Habíamos mencionado que el peso mínimo, como para que venga la regla, era 40 kilos. Y que muchas veces el hecho de tener niñas gorditas podía ocasionar una pubertad precoz. Entonces, se habla que el sobrepeso está muy asociado a la pubertad precoz. Es más frecuente en las niñas gorditas, sí. Generalmente las niñas gorditas van a ser grandes, van a ser gorditas y van a arreglar antes. Y luego van a terminar siendo las chiquitas de secundaria. Las grandotas de primaria van a terminar siendo las chiquitas secundarias. ¿Por qué? Porque viene la regla, dejan de crecer, ¿no? Entonces, el peso y la menarquia están relacionados, sí. Son incluso un factor de riesgo para pubertad precoz. El inicio es el resultado del aumento de la FSH y de la LH, sí, porque como ya les había dicho, ¿cómo está la FSH y la LH en las niñas? O sea, prácticamente están en cero, ¿no? Entonces, cuando inicia la pubertad, se activan las hormonas, ¿no? Entonces, van a estar en cero y de pronto van a empezar a levantarse la FSH y la LH y van a empezar a estimular el ovario, ¿no? Los estadios de Tanner se basan en las características sexuales secundarias, claro, porque ven el desarrollo mamario y el desarrollo del vello púbico y en base a eso nosotros vemos en qué estadio de Tanner está. Entonces, todas son correctas. Ahora, las células secretoras de la FSH y LH, ¿dónde se encuentran? En el lóbulo anterior de la hipófisis. Incluso hay una lámina donde está el gráfico del que se producen en el lóbulo anterior de la hipófisis. En el hipotálamo no se produce la FSH-LH, se produce la GnRH.
En las suprarrenales no, ahí se producen los andrógenos. En el lóbulo posterior de la hipófisis tampoco, los ovarios tampoco. Esto es en el lóbulo anterior de la hipófisis. Diagnóstico diferencial de dolor pélvico agudo. Si ustedes tienen un dolor pélvico agudo, ¿en qué tienen que pensar? Embarazo ectópico, salpingitis, torsión, apendicitis. Estamos hablando de un dolor pélvico agudo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas son causas de dolores pélvicos agudos. O sea, no hay ninguna que no esté dentro del diagnóstico diferencial. Y todas esas incluso están en una lámina tal cual, así en ese orden. Embarazo ectópico, salpingitis, torsión y apendicitis. Todas son causas que pueden darte, cualquiera de ellas puede darte un dolor pélvico agudo. Recuerden que existe la apendicitis pélvica. Una torsión de quiste te puede dar dolor pélvico, sí, agudo, porque es de un momento a otro. ¿No? Está bien, la niña, es más, muchas niñas ni siquiera saben, o adolescentes o señoras que tienen un quiste y de pronto vienen por dolor. Una salpingitis, que es la trompa inflamada, te puede dar un dolor agudo, y un embarazo ectópico, pues, que eso es de un momento a otro, la paciente se empieza a sentir mal con un dolor intenso, y si se complica, incluso puede llegar hasta el choque hipovolémico. Todos esos causas de dolor pélvico agudo. Ahora, las hemorragias vaginales anormales, frecuentes en el primer año, que se conocen como hemorragias uterinas disfuncionales, la principal causa de hemorragia uterina normal en adolescentes, como había dicho, son los ciclos anovulatorios. Los primeros años de regla, los ciclos son anovulatorios, porque no va a haber ovulación, y esto que va a ocasionar hemorragias uterinas disfuncionales. Eso lo mencionamos en la clase. Hemorragia por ovulación no nos da hemorragias vaginales uterinas el primer año. Ovarios poliquísticos generalmente se caracterizan por ausencia de reglas. Trastornos de coagulación, esos nos pueden dar reglas abundantes en cualquier momento, no necesariamente el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Las enfermedades pélvicas inflamatorias sí pueden darnos hemorragias uterinas vaginales, pero no en el primer año de menarquia. No estamos hablando de pequeñas o de niñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Causa frecuente de hemorragia uterina vaginal, causa de hemorragias por las cuales las niñas acuden a una emergencia, generalmente son los ciclos anovulatorios. Eso sí tienen que grabarlo, porque esa es pregunta de casi siempre, en todos los exámenes preguntan esto, ¿no? Causa de hemorragia vaginal. Y eso lo conversamos y lo hablamos, incluso está escrita en una de las diapositivas. Con respecto al ciclo menstrual, es un conjunto de acontecimientos que culminan con la liberación de ocitos secundarios maduros, aptos para ser fertilizados. Sí. ¿El ciclo menstrual exige la cooperación del hipotálamo, hipófisis, ovario y útero? Sí, ese es el eje hormonal, ¿no? O sea, tienen que estar todos, no puede faltar ninguno de estos para que haya un ciclo menstrual. O sea, si no hay un útero, si hay un ovario, no hay una regla. Si hay un útero pero no hay un ovario, no hay una regla. Si tenemos un hipogonadismo, pues no hay una regla, ¿no? Como consecuencia de los cambios de la secreción de esteroides ováricos, no se producen modificaciones. Los esteroides ováricos son los estrógenos, y los estrógenos que hacen que crezcan las mamas, que cambie la piel, que se estrogenice el cerebro, el sistema cardiovascular. Hemos hablado que el estrógeno es muy importante para evitar la descalcificación. Entonces, ¿no se produce? No, al contrario, sí se produce. Entonces, la respuesta es la A y la B, ¿no? Ahora, con respecto al hipogonadismo hiper, estamos hablando que la FSH está elevada, ¿no es cierto? Entonces ya ahí nomás está la respuesta. Habíamos hablado que el hipogonadotrófico están bajos y el hipogonadismo hipergonadotrófico están altos. Entonces, ahí solamente con eso ya sabíamos la respuesta. Es debido a un defecto gonadal primario, con deficiente producción de las hormonas gonadales, y las gonadotrofinas van a estar elevadas, ¿no? Porque es un hipogonadismo hiper. Si fuera hipogonadismo hipogonadotrófico, estarían disminuidas, están elevadas. ¿Por qué? Porque está tratando de estimular al ovario y el ovario no puede responder, ¿no? Entonces,
Acá dice disminuida, no, disminuida no. Acá es cuando la FSH está elevada y la LH está disminuida, no, las dos tienen que estar elevadas. Deficiente producción, FSH disminuida y LH elevada, no. O las dos están elevadas o las dos están disminuidas. Cuando las dos están elevadas, hiper. Cuando las dos están disminuidas, hipo. Causa de dismenorrea primaria. Las causas de dismenorrea primaria, y ya les he dicho, prostaglandinas, útero sin malformaciones, efecto de las prostaglandinas. Entonces, endometriosis, malformaciones, quistes, pólipos, causas de dismenorrea secundaria. La primaria no tiene problemas, es solamente las prostaglandinas. ¿Cuál es el objetivo de la endometriosis? ¿Por qué damos la endometriosis? Para aliviar el dolor, para evitar que siga progresando la enfermedad, que cause una infertilidad, preservar la fertilidad. Entonces, en cuanto a endometriosis, todos, ¿no? Damos tratamiento para aliviar el dolor, evitar que progrese la endometriosis y evitar la infertilidad, ¿no? Ahora, los agonistas de la GnRH, su uso en mujeres mayores. Siempre en mujeres mayores. ¿Por qué? Porque generalmente lo usamos para endometriosis. ¿Se puede usar en mujeres adultas? Sí. ¿Vamos a causar supresión del eje hipotálamo hipofisiario? Sí. ¿Vamos a evitar una cirugía diagnóstica, por ejemplo, cuando tenemos un dolor pélvico crónico? Sí. ¿Se respalda su uso en mujeres menores de 18 años? No. Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Pero generalmente para usar agonistas tenemos que estar muy seguros de qué casos muy específicos vamos a utilizar, ¿no? Pero no es de primera elección. El dolor del síndrome del medio ciclo, ¿no? El denominado dolor de Milch-Schmerz. Lo sufren aproximadamente el 20% de las mujeres. No es que todas las mujeres a la mitad del ciclo menstrual van a tener dolor. ¿Es bilateral? No, es de un solo lado, porque generalmente es el dolor de ovulación. ¿Puede producirse en cualquier momento? No, tiene que producirse en la ovulación, porque si le duele en cualquier momento, ese es un dolor pélvico que hay que determinar la causa. El dolor del medio ciclo, que es el nombre que muchas veces se le conoce, es porque duele cuando ovulas. Y cuando ovulas, generalmente es a la mitad del ciclo. Si en un solo lado, no puede producirse en cualquier momento, tiene que estar en la ovulación, el crecimiento del folículo lo alivia o en todo caso la ovulación, ¿no? Lo mejora y lo sufren aproximadamente el 80% de las mujeres, no, solamente es el 20%, ¿no? Entonces ahí nomás ya tenían, si no lo sufren el 80%, entonces lo sufren solo el 20%, ¿no? Ahí estaban. Era una de las dos. Si lo leían detenidamente se daban cuenta. Si lo sufre 20 y debajo decía lo sufre 80. Entonces era una de las dos opciones. La mayoría de las mujeres no tienen dolor durante la ovulación. Es raro que una chica sepa cuando ovula, pero hay mujeres que sí, que precisamente por este dolor dicen, ya, hoy día estoy ovulando del lado derecho, hoy día estoy en mi día de ovulación. ¿El crecimiento del folículo lo alivia? No, no lo alivia, lo empeora. Lo alivia la ovulación en sí, pero el crecimiento, la distensión de las paredes del ovario hacen que duela más, ¿no? Para una dismenorrea primaria, primero tenemos que descartar una EPI. Es necesario descartar una EPI, dolor a la movilización cervical, no se utilizan inhibidores de prostaglandinas, factor de riesgo es el yodo. Entonces, en la dismenorrea primaria, siempre hay que descartar un proceso inflamatorio pélvico. No vamos a tener dolor a la movilización, o sea, por eso es de que si tenemos dolor a la movilización cervical, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica y por lo tanto no puede ser una dismenorrea primaria. No se utilizan inhibidores de prostaglandina, no, sí se utilizan. En la dismenorrea primaria utilizamos inhibidores de la prostaglandina. ¿Factor de riesgo es el YU? No. Para una dismenorrea primaria, no. Para una EPI, sí. Para una dismenorrea secundaria, sí. Para una dismenorrea primaria es
prostaglandinas, ¿no? En cuanto al síndrome premenstrual. Ahí les he puesto prácticamente la diapositiva completa. El que leyó la diapositiva ya tenía el diagnóstico. Síntomas emocionales, conductuales y físicos que empiezan en el periodo menstrual y que remiten al iniciarse la menstruación generalmente en el segundo día. Tensión mamaria, edema, cefalea, cambios de humor, sensación de tensión emocional. Y esto afecta moderadamente el desempeño de la mujer, aunque no es tan severo como para usar tratamiento. O sea, que no es un trastorno disfórico menstrual. Su etiología no es conocida. Se reconoce un juego de factores psicosociales y biológicos, presiones hormonales y neurotransmisores. Entonces, la respuesta acá es todas, ¿no? El síndrome premenstrual. Porque si no, si ya requiriéramos tratamiento, sería un trastorno disfórico menstrual. En cambio, aquí debajo viene el trastorno disfórico premenstrual. Ahí sí tenemos severas alteraciones del estado de ánimo con depresión. Incluso va a requerir tratamiento médico. Afecta del 30 al 80%. 80% es un montón, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que de 10 mujeres, 8 van a necesitar tratamiento psiquiátrico en la regla? No, entonces eso ya está descartado. No causa alteración notoria o invalidante. Recuerden que el trastorno disfórico premenstrual es el más severo, entonces sí, hace que la mujer no pueda salir, síntomas de depresión severa, entonces sí es invalidante. Leve, no, es el más severo de todos, ¿no? Entonces la respuesta es severas alteraciones. ¿Cómo es el epitelio vaginal recién nacida? Que ahorita lo estamos volviendo a repetir y que lo repetimos, que lo hicimos en las primeras clases. Es rico en glucógeno, tiene un pH de 4 y 5. ¿Por qué? Por el estímulo hormonal, ¿no? Entonces, ¿es atrófico en la recién nacida? No. ¿Encontramos el lactobacilos? Sí encontramos el lactobacilos. Voy a sacar la respuesta. ¿No encontramos? No. Sí se encuentra el lactobacilos porque tiene estrógeno. Entonces la respuesta es que es un epitelio rico en glucógeno. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de esterilidad? Problemas de ovulación, obstrucción tubárica y una reserva ovárica alta. Si tenemos un montón de óvulos, pues obviamente no tenemos probablemente problemas de esterilidad, ¿no? Entonces, si tenemos problemas de ovulación, problemas de obstrucción, probablemente vamos a tener problemas de esterilidad. Y en la última, polimenorrea, alteración en el intervalo y en la cantidad. Oligomenorrea, alteración en la duración y la cantidad. Polimenorrea y oligomenorrea tienen que ver con intervalo más que con cantidad. Hipermenorrea sí tiene que ver con duración y con cantidad. Hipomenorrea también tiene que ver con duración y cantidad, ¿no? Entonces, ese es el examen, chicos. A ver. Muchas gracias, doctora, por la revisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien, doctora. Bueno, me alegro. Casi todo estaba en las diapositivas, chicos, pero la verdad que parte bastante de las preguntas que se les ha puesto es lo que son conceptos así básicos. El que ha tomado nota y ha prestado atención, sobre todo en algunas cosas que se han mencionado varias veces, yo creo que sí. Esperemos a ver. Veremos las notas. Muy bien, ¿alguna duda con respecto al examen? ¿Alguien? ¿Que le haya quedado alguna duda? Bueno, entonces este examen también va a ser más o menos así, casi todo. Y trato de traerles lo
lamentablemente estos temas son bien, bien amplios. O sea, cada tema en sí es todo un tema. O sea, si por ejemplo habláramos solamente de vulvovaginitis candidiática, uy, nos pasaríamos toda una charla hablando solo de esa patología, ¿no? Entonces, como son varias patologías, trato de resumirles lo más importante, la carnecita de cada cosa. Pero eso no significa que eso nomás sea, ¿no? Ya de ahí depende de ustedes de que lean, investiguen, amplíen. Porque si yo les traigo todo, uno, que no terminamos nunca, y dos, que se van a terminar mareando más, ¿no? Entonces, ya de lo básico, ya ustedes van ampliando un poco más, pero sí la idea ha sido de que prácticamente todo es de las clases, y todo es lo que está. Y con esto, yo creo que ya tienen la base para que después sigan revisando ustedes sus libros, las literaturas que se les ha dado, y ya vayan indagando y teniendo la base, ¿no? Esto solamente es la base. De acá viene todo lo demás. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir para las adultas. En las adultas, no sé si es más fácil o más complicado. Es más fácil el examen, porque podemos poner un espéculo. Pero ya tenemos otros factores intervinientes y a veces las recidivas son un poco más difíciles de tratar. Entonces, por ejemplo, la vulvaginitis candidiásica es una enfermedad que va a atacar tanto la vagina como la vulva. Hay diferentes hongos. El más frecuente generalmente va a ser la cándida. Ahora, va a estar asociada a condiciones que van a hacer que disminuya la inmunidad. Por eso es que muchas veces mejoramos la inmunidad o mejoramos lo que ha ocasionado que crezca la cándida, y aún sin tratamiento podemos tener mejoría, ¿no? Porque la cándida es un hongo muchas veces oportunista. Aproximadamente el 25% de las infecciones son por cándida. Y dentro de lo que hace que acudan muchas veces por esta infección es que son muy sintomáticas, algunas veces causan una picazón tan intensa que a la paciente a veces llega hasta por emergencia por el picazón, ¿no? Pero la Candida albicans no es la más frecuente. También podemos tener la clavrata, la tropicalis, la q6. Entonces no va a ser raro que en algún momento ustedes encuentren alguno de estos tipos. Y actualmente, pues sí, o sea, antes era raro, casi todo era cándida, ¿no? Ahora vemos las otras variedades, ¿no? El 20% de las asintomáticas o de las mujeres van a tener la cándida en la microbiota, o sea, vamos a tener cándida. Solamente, como ya hablábamos, I have 6 stacks right la now. microbiota, mientras estén en una cantidad reducida y controlada por los lactobacilos, no nos causa infección. Cuando tenemos factores predisponentes o favorecedores, pues entonces empieza a crecer y empieza a dar los síntomas. Está muy asociado al uso de antibióticos, ¿no? Entonces no es raro que después de repente de un cuadro infeccioso, de infección urinaria o de un proceso respiratorio, de pronto empiecen con una infección vaginal. También lo vamos a tener en las pacientes diabéticas o en las pacientes con inmunosupresión. Podemos tener la vulvovaginitis no complicada, la vulvovaginitis recurrente y la vulvovaginitis candidiásica por especies resistentes. Se estima que el 75% de las mujeres presentará al menos un episodio en el transcurso de su vida, y el 10 al 20% de vulvovaginitis crónica candidiásicas van a ser complicadas. O sea, de casi todas sus compañeras, por lo menos las 3/4 partes han tenido alguna vez una infección vaginal o van a tener alguna infección vaginal por cándida. O sea, y como les decía, suele ser muy, muy sintomática. Las complicadas, las vulvovaginitis candidiásicas complicadas, pueden tener periodos recurrentes de 4 o más episodios en un año. Y esto sí es un dolor de cabeza porque a veces les damos tratamiento, están bien y regresan y regresan y regresan y no hay cuándo. Y hacemos de todo, les damos de todo, mejoramos el tema inmunológico, las mandamos al infectólogo, les dosamos glucosa y persiste con la infección. O sea, a veces la vulvovaginitis candidiásica se vuelve un dolor de cabeza. Puede estar muy asociado en pacientes diabéticas, por eso es que cuando tienen una infección vaginal recurrente por cándida,
pedir glucosa y en pacientes inmunodeprimidas, ¿no? Eso es que hablamos del factor inmunológico. Por diferentes motivos, incluso por estrés puede estar disminuido. ¿Qué factores desencadenantes tenemos? Por ejemplo, la diabetes mal controlada, ¿no? El uso de antibióticos, sobre todo cuando hay un exceso de uso de antibióticos. Estos pueden incluso causar un desequilibrio en la microbiota normal. Como saben, hemos hablado, en un equilibrio, mueren nuestros lactobacilos y inmediatamente la cándida crece. Lo mismo que sucede con las diarreas por antibióticos, ¿no? Matan la microbiota intestinal y empiezan los cuadros de diarrea, pero por antibióticos. Las enfermedades también que nos bajan las defensas, ¿no? El HIV, pero también existen el lupus, la artritis, el estrés. El estrés también es un factor de riesgo para infecciones por cándida. Como ya les había dicho, cualquier cambio en la microbiota vaginal puede ocasionar que tengamos estos síntomas. Entonces, ¿cuáles son las características? No sé si en la lámina se ve, pero vamos a ver como unos grumitos. Cuando nosotros colocamos el espéculo, lo que vamos a ver son como grumitos, como el requesón, ¿no? Grumitos, que podrían ser la mayoría blanquitos en las paredes vaginales. O sea, no vemos un líquido, no vemos como un flujo, como un agua, sino vemos como grumitos. Cuando colocan el espéculo van a ver un montón de grumitos. Entonces vamos a tener una secreción como grumo, ¿no? Como aspecto de yogur, ¿va? Generalmente estas infecciones son muy sintomáticas, causan mucho picazón y a veces la paciente se rasca y las heridas en la vagina no duelen, pican. O sea, si una persona, una chica se hace una herida en la vagina, casi la molestia no es dolor, sino picazón. Entonces se rasca y se termina irritando más. Y luego cuando orina tiene ardor. Entonces vamos a tener heridas, ¿no? En la vulva y el periné. Y la mucosa va a estar pues toda eritematosa, ¿no? Muchas veces incluso tanto es la picazón que se rascan y se terminan lesionando y a veces vienen con la vagina ensangrentada, ¿no? Es importante la anamnesis, como todo, ¿no? Para ver qué factores desencadenantes hemos tenido, ¿no? Que ha estado con antibióticos, está embarazada, tiene diabetes o tiene algún factor previo que favorezca. Los protectores diarios, el uso de ropas de licra aumentan el calor y la humedad y pueden favorecer el crecimiento de los hongos, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas podemos pedir? Bueno, el pH generalmente va a estar dentro de lo normal, entre 4 y 4.5. Por eso es que, y hacemos un paréntesis acá, muchas veces se recomienda el agua con vinagre. ¿Por qué se recomienda el agua con vinagre? Para cambiar el pH y al cambiar el pH, pues hacer que muere el hongo, ¿no? Esa es la función por la cual la famosa agua con vinagre funciona. Solamente que si no tienes una infección vaginal por hongos y le cambias el pH, puedes terminar con otra infección por cambiar el pH. Por eso es que a veces cuando las mamás utilizan sustancias para lavar a sus niñas o incluso ellas mismas, entonces terminan cambiando su pH y se terminan, en vez de mejorar, empeorando o contaminando por algún germen, ya que al cambiar su pH han cambiado su protección natural porque cambian el pH y no solamente muere la bacteria, entre comillas, que piensan, sino también va a morir su flora vaginal. Si hacemos un frotis en seco con suero fisiológico, vamos a ver las esporas y las hifas, ¿no? Entonces es una sensibilidad del 50%. O sea, una laminita, ponemos un poco de secreción, un poquito de suero fisiológico, lo llevamos al microscopio y vamos a ver las esporas y las hifas. En la tinción de Gram se van a visualizar las esporas y las hifas y con unas gotitas de KOH, hidróxido de potasio, se ven las levaduras en fase de esporas o hifas. Y el cultivo es la prueba confirmatoria, ¿no? Entonces vamos a ver en el cultivo así los grumitos, ¿no? El tratamiento, obviamente, es eliminar los síntomas, ¿no? Los tratamientos tópicos con derivados de imidazólicos, poliénicos o piridona de corta duración. No parecen existir
muchas diferencias entre los tratamientos, ya que realmente los hongos, como les había explicado, pueden morir mejorando el factor que los ha producido, ¿no? Entonces, eso quiere decir quitando los antibióticos, mejorando el sistema inmunológico, quitando el calor y la humedad. Entonces, los tratamientos pueden ser sencillos, como también podemos tener tratamientos un poco más difíciles, ¿no? La administración de probióticos, o sea, usando, por ejemplo, tenemos las cápsulas de lactobacilos. El Tropivac, por ejemplo, son los lactobacilos de Doderly que se colocan mañana y noche por 7 días para mejorar la flora vaginal. Ahora se habla mucho de los probióticos para todas las enfermedades en general, ¿no? Entonces, ¿qué podemos usar? Por ejemplo, el más común dentro de los imidazólicos es el clotrimazol. El clotrimazol podemos usar, viene con aplicador vaginal por 7 días. Ahora casi todos los compuestos para estas infecciones vaginales vienen mixtos, ¿no? Porque recuerden también que es difícil muchas veces encontrar una infección vaginal sola, casi siempre son infecciones mixtas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el clotrimazol con la clindamicina, ¿no? Que viene en óvulos. Entonces, pero también tenemos clotrimazol solo. El clotrimazol muchas veces vienen en tabletas, o sea, en pastillas, comprimidos vaginales, y a la paciente no le gusta porque es muy duro, no resbala, entonces muchas veces dice, doctora, no me receten tabletas, prefiero que sean óvulos. Y el clotrimazol casi siempre viene acompañado en óvulos por otro compuesto, ¿no? Entonces podemos usar un mixto. El miconazol también, que casi siempre viene acompañado con el tinidazol, ¿no? Casi todos estos compuestos pueden venir solos, pero la mayoría que tenemos en el mercado tenemos en combinación, ¿no? El miconazol más el tinidazol es el famoso quimisol, por ejemplo, ¿no? El Famidal es una combinación de miconazol más tinidazol. El fenticonazol es el famoso Gina, ese viene en crema, vienen con aplicador de 7 días, vienen también en óvulos. Yo prefiero usarlo en crema por 7 días. El Certoconazol también, ese es muy bueno, ese es el Gino Salaín en crema, que también se utiliza por 7 días. Casi todas estas cremas vienen con aplicadores para 7 días, ¿no? Existe el butoconazol que ya son de los más modernos, es por 3 días, que puede venir en óvulos o en crema, que no está en esta lista, pero la mayoría de los imidazólicos es por 7 días. Los poliénicos, por ejemplo la nistatina, eso viene en comprimidos, pero también viene en crema con aplicador de 7 días. Eso lo utilizamos poco, pero es bueno también. Y es bueno, ¿por qué? Porque como ya es de los antiguitos, no lo utilizamos mucho, y como todo antibiótico que no se utiliza, la resistencia va a ser menor, ¿no? Entonces a veces ya todos vinieron aplicándose clotrimazol por el comercial, porque todo el mundo le recetó. Entonces si ya vienen por vulvovaginitis crónicas o candidiásicas recidivantes, y entonces ya uso de todo. Entonces una buena opción es usar la nistatina, ¿no? Actualmente no lo utilizan mucho y eso hace que no haya mucha resistencia. Vienen con aplicadores por 7 días. También podemos usar, ayudarnos con vía oral, el fluconazol de 150, una cada vía oral semanal. Hay fluconazol de 200 también. El de 200 tiene una característica, viene en tabletas. Y si es que van a dar a niños, el de 150 viene en cápsulas, entonces no podemos partir. Pero el de 200 vienen tabletas, entonces eso sí lo podríamos partir si en caso tuviéramos que dar a una persona que es muy delgada, o tuviéramos que dar a niños, o de repente no puede pasar la cápsula. O sea, yo tengo pacientes adultos que no toleran pasar pastillas, porque las abren, entonces si abren la cápsula ya no sirve. Entonces tienen el fluconazol de 200, hay un solo laboratorio que es el Flucostat, si no me equivoco, de 200, que es en pastilla. El itraconazol de 200, puede ser de una sola toma, o 200 diarios por 3 días vía oral, ¿no? Tenemos de 100 también en cápsula. Hay un esquema de itraconazol de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, ¿no? Ese esquema es muy bueno y
y yo lo estoy usando desde que he visto que los infectólogos lo recomiendan, ¿no? En aquellas vulvovaginitis crónicas. Pero si no es mucho, podemos usarlo solo por 3 días, ¿no? De 100 cada 12 horas por 3 días, o podemos usarlo hasta por 7 días. Los imidazólicos, el ketoconazol de 200 miligramos, 2 comprimidos, 24 horas por 5 días en vía oral. Y en el embarazo, pues el clotrimazol, ¿no? El clotrimazol es el más indicado, que puede venir en cápsulas vaginales, también puede venir en crema. Ahora, tenemos otra entidad que sería la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una secreción, ya es más acuosa, más licuada, más líquida, pero tiene mal olor. La prevalencia de esta es más alta, se calcula que entre un 8 a 30% de las mujeres sexualmente activas lo van a tener. La concepción de la vaginosis ha cambiado, pasando a considerarse una entidad monomicrobiana, donde la principal era la Gardnerella vaginalis, apolibacteriana, sin componente inflamatorio, donde además los responsables son gérmenes anaerobios gram negativos y generalmente va asociado al mobilungos o a bacilos gram positivos como el atopium vaginario, considerado como un germen normal de la vagina. La Gardnerella se identifica en el 10% de las mujeres sin patología, pero es importante que nosotros recordemos que muchas veces vamos a tener pacientes con flujo, como no da tantos síntomas como la cándida, a veces van a ser hallazgos, pero es una infección que dentro de todas pueden gastar, incluso, como ya hemos visto, dentro de los procesos inflamatorios pélvicos, ¿no? La Gardnerella es una variante de la microbiota vaginal. El aumento de estrógenos supone un incremento en la producción de glucosa en el epitelio, lo que constituye el sustrato para que los bacilos de Doederle, o sea, los lactobacilos, generen ácido láctico y reduzcan el pH. Este condiciona que la población de microbiote se mantenga en un equilibrio. Como ya hemos visto, estos bacilos de Doederle pueden producir péptidos antimicrobianos denominados bactericinas y otras sustancias, ¿no? Que ya hemos visto que tienen que ver con la proliferación, compiten con la cándida. El aumento de la secreción o el hedor se explica por el producto de la actividad enzimática de una superpoblación bacteriana. En la vaginosis hay un desvío de este patrón, con predominio de las especies comensales que aumentan de forma extraordinaria. No se sabe con exactitud qué lleva a desarrollar este equilibrio normal. Se habla de que puede estar en respuesta a la relación sexual, donde se mezcla el eyaculado seminal y el trasudado vaginal, haciendo de que se eleve el pH, un intento de proteger a los espermatozoides de los efectos del ácido láctico, ya que el ácido láctico, como hemos visto, tiene propiedades antibacterianas, ¿no? Entonces puede dañar a los espermatozoides y como efecto protector, entre comillas, se va a elevar el pH, ¿no? Este nuevo ambiente favorecería que la Gardnerella vaginalis prolifere y que obviamente en combinación con el mobilungos y con los otros, pues se crea una infección vaginal polimicrobiana. ¿Qué factores tenemos? Bueno, se admite la promiscuidad o la adquisición de un compañero sexual nuevo en el mes previo, las duchas vaginales. Ahora existe también pues esto de cada vez los tampones vaginales, las copas menstruales, cosas que a veces están favoreciendo de una manera u otra las infecciones vaginales. La vaginosis aumenta el riesgo de amnionitis, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas o infecciones posaborto. También de infecciones de transmisión sexual, bacterianas o virales. Bueno,
seguimos lo mismo, ¿no? La anamnesis, que es lo más importante, el aumento de la secreción, el olor desagradable, sensación de irritación. Existen unos criterios que son de Alsen que requieren por lo menos la presencia de 3 de los 4 de los rasgos clínicos, ¿no? Entonces, tiene que haber una secreción vaginal homogénea. La cantidad y el color pueden variar, pero tiene que haber flujo. El hedor a minas es el olor característico a pescado. Entonces agarramos el hidróxido de potasio, echamos en una gotita y van a llenar todo el consultorio de un olor terrible a pescado, ¿no? Incluso muchas veces los laboratorios nos regalan este hidróxido de potasio, le aplican una gotita y el olor es terrible, ¿no? Y bueno, las células CLU, que se estima que son positivas en el más o menos 20%, y un pH vaginal superior a 4.5, ¿no? O sea, sube el pH, bajan los lactobacilos y crece la garbanela. Entonces, esta es la famosa prueba de hidróxido de potasio, ¿no? El hedor a minas, garbanela, ¿no? Entonces, vamos a ver un flujo. A diferencia de la cándida, que eran como grumitos, esto es un flujo mayor, más fluido, por usar un término. Entonces ya hemos hablado que es un desvío del patrón normal de la microbiota vaginal y la recidiva, las posibilidades de recidiva son altas a pesar de que usemos tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento podemos usar? Podemos usar metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Podemos usar metronidazol en gel por 5 días. Podemos usar clindamicina, que la podemos encontrar en cremas. También la podemos encontrar en óvulos. Y también la encontramos combinada, porque hemos hablado de que es difícil a veces encontrar una infección sola, ¿no? Casi siempre son polimicrobianos. Entonces, clindamicina casi siempre va con clotrimazol. Podemos usar tinidazol, 2 gramos al día por 2 días. Podemos usar 1 gramo al día por 5 días. El de 2 gramos por 2 días, podemos decir, bueno, qué bueno, son solo 2 días. Pero realmente que el tinidazol, aún siendo 1 gramo día, es bien pesado para el estómago, ¿no? Entonces, a veces, el 2 gramos por 2 días, acabamos el tratamiento rápido, pero el estómago lo va a sentir por lo menos 15 días. Podemos usar clindamicina. Bueno, la clindamicina la usamos 300 cada 12 por 7 días. Y en óvulos, que pueden ser por 3 días, o si no, podemos usar los combinados que van por 7 días, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Existe una capacidad que se llama el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Parte de la resistencia que se debe, se explica por la constitución de estructuras denominadas biopelículas o biofilm que dificulta la llegada del antibiótico. ¿Qué es el biofilm? El biofilm está presente en una muy buena parte de la mucosa vaginal de las mujeres con vaginosis y que se genera como resultado de la acumulación de masas de bacilos empaquetados con muy poco espacio entre sus membranas y la del epitelio, ¿no? Las células FLUE serían fragmentos epiteliales descamados cubiertos de biofilm. La estructura del biofilm proporciona una cobertura frente a la acción antibiótica, lo que favorece la transformación de la vaginosis en una entidad crónica. Es como si ustedes le pusieran los films para los sándwiches, como si le pusieran un plástico encima. Y opera también como un elemento de transmisión entre los individuos. Se ha encontrado, por ejemplo, en el semen de los varones, en muestras criopreservadas o en centrifugados de orina. Entonces, ¿qué quiere decir? Se agrupan los gérmenes y como que se protegen, ¿no? Entonces, están tan pegaditos y están cubiertos por estos fragmentos de epitelio descamados que el antibiótico no puede penetrar, y esto hace que muchas veces los antibióticos que utilicemos no mejoren y haya recidivas. Otro de los gérmenes que podemos tener o de los parásitos sería la tricomona.
La tricomona es un protozoario. Estamos yendo de la cándida a un hongo, de la gardandela a una bacteria. Ahora nos estamos yendo a un parásito. Recordar que las infecciones vaginales pueden ser por hongos, cándida y todo su grupo. Gardandela, que ya hemos hablado que no va sola, casi siempre va acompañado de Mobilucus, ¿no? O de otro germen, una enterobacteria. Y ahora nos vamos hacia los parásitos. Dentro de los parásitos podemos tener la tricomona, ¿no? Y puede haber la combinación de entre las tres, ¿no? La tricomona sí no forma parte de la microbiota vaginal y es una de las que estaba metida dentro de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, actualmente cada vez está en disminución la prevalencia de este parásito, ¿no? Si la infección se asocia a conductas de riesgo, como nuevos compañeros sexuales, con antecedentes de ITS, en personas que tienen ciertas costumbres que pueden favorecer la colonización de estos parásitos. ¿Qué vamos a tener? Esto es lo que se tienen que grabar. Esta característica que parece una fresita, ¿no? Y vamos a tener una secreción, a diferencia de la otra que era fluida, como con burbujitas. Y a veces esta forma, está tan irritado el cuello, que el cuello va a sangrar y entonces esta secreción va a ser como media rosadita, ¿no? ¿Qué características vamos a tener? Bueno, vamos a tener mal olor, secreción vaginal de color amarillento, verdoso, un prurito vaginal intenso, pero también hay casos donde vamos a tener tricómonas completamente asintomáticas. Se hace un frotis en seco y vamos a ver, le echamos una gotita de cloruro al 9%, igual que en la cándida, y eso permite que podamos ver el parásito, ¿no? Su característico movimiento tiene una sensibilidad de 60-70% y una especificidad de 90 al 100%. O sea, quiere decir que nosotros tenemos una lámina portaobjetos, tenemos un microscopio, pues podemos en el mismo consultorio, le echamos una gotita de suero fisiológico y podemos ver las esporas, o podemos ver el parásito, o si tenemos KOH, pues le echamos una gotita y sentimos el olor a pescado y podemos decir, no estamos ante una gardandela, ¿no? ¿Existen métodos más precisos? Sí. Por ejemplo, el cultivo en Diamond o Roirón, ¿no? También tenemos métodos en cadena de polimerasa, ¿no? Pero que son extremos mucho más caros, ¿no? Entonces, es importante que recuerden esta imagen en forma de fresa, ¿no? Estas lesiones en forma de fresa, así como puntitos, y el flujo que va a ser así, como con globitos. ¿Qué tratamiento recomendado? Bueno, metronidazol, 2 gramos en una sola dosis vía oral, o tinidazol en la misma dosis vía oral. Y regímenes alternativos, metronidazol de 500 miligramos cada 12 por 7 días, ¿no? También tenemos estos métodos combinados, ¿no? Generalmente el miconazol, que es para los ojos, más el tinidazol, que vienen en óvulos, y hay combinaciones, ¿no? Casi siempre vienen los óvulos combinados. Pero de acuerdo a lo que nosotros veamos, pues buscamos uno que tenga que sea más clotrimazol, más simplicótico. De repente, si estamos pensando en un proceso mixto, pues ambos, o de repente uno muy específico, ¿no? Obviamente, si nosotros vamos a dar todo lo que es metronidazol, tinidazol, tenemos que advertirle de que no puede consumir alcohol. Los tratamientos con metronidazol en forma gel son considerados menos eficaces, ya que los tratamientos vía oral, y no se consiguen niveles terapéuticos suficientes ni en uretra ni en las glándulas perivaginales. Los compañeros sexuales deben ser tratados y se recomienda la abstinencia sexual durante el tratamiento aún con preservativo. Muchas veces los pacientes van a decir, ¿y con preservativo? No, ni aún con preservativo. Los pacientes que son alérgicos, pues podemos tratarlos con tratamientos tópicos
pero las tasas de curación sí van a ser mucho más bajas, ¿no? La tricomona vaginalis se ha asociado en el embarazo a situaciones como ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, bajo peso al nacer. El tratamiento de la mujer gestante es similar al de la no gestante y se utiliza el metronidazol, ¿no? Ya que se ha utilizado con seguridad en el embarazo, ¿no? Durante la lactancia puede ser tratada igual que si no estuviera lactando, pero sí se sugiere interrumpir la lactancia durante 12 a 24 horas desde la última administración, ¿no? Y en el caso de que usemos tinidazol, pues 3 días tras la última dosis se suspende la lactancia. Ahora, la recidiva se considera una recidiva a la reaparición de una enfermedad después de un periodo que nosotros hemos dicho que ya se ha curado, ¿no? En todos los procesos en general infecciosos, debemos descartar si es una persistencia o es una recidiva. En el caso de la vulvovaginitis candidiásica y de la vaginosis bacteriana y de la tricomona se va a conformar de forma distinta, ¿no? El caso de la vulvovaginitis candidiásica es recidivante cuando la paciente presenta 4 o más episodios en un año. Y esto va a ser en el 40-45% de las mujeres. Entre los determinantes de la recidiva se ha mencionado la contaminación a partir del reservorio digestivo, las contaminaciones cruzadas con la pareja, pero ninguna es 100%, ¿no? Porque muchas veces van a tener infecciones, se va a hacer cultivo a la pareja y puede la pareja salir negativa. El número de mujeres se autodiagnostica y tratan a partir de los procesos infecciosos anteriores, ¿no? Entonces no es raro, por ejemplo, una mujer que viene, dice, tengo ardor para orinar y me he puesto óvulos. Entonces a veces uno dice, tiene ardor para orinar, ¿qué tiene que ver los óvulos, ¿no? O viceversa, hay pacientes que a veces he tenido flujo y estoy tomando antibióticos, ¿no? O me he puesto los mismos óvulos que me recetó la vez pasada, pero no me fue bien. Entonces, porque no necesariamente va a ser la misma infección. En el caso de la vulvovaginitis recidivante, este es uno de los mayores problemas que a veces tenemos porque realmente son casos bien complicados. Los tratamientos con azoles no va a eliminar la presencia del hongo en la vagina y este se desarrolla de nuevo cuando se dan las condiciones favorables, ¿no? Estos serían consecuencia también de los factores exógenos como de la propia microbiota vaginal y las condiciones físicas. Como hemos hablado, el calor, la humedad, ciertas ropas, ciertos lubricantes que pueden favorecer que crezcan, ¿no? La hiperglicemia hemos hablado del embarazo. Hay anticonceptivos hormonales que pueden favorecer las infecciones vaginales. Muchas veces hay chicas que toman anticonceptivos y desde que inician la terapia anticonceptiva están con infecciones vaginales. Los geles espermicidas, toda enfermedad que cause disminución de las defensas, los tratamientos previos con antibióticos. Habíamos hablado que la más frecuente es la Candida albicans, pero ya se ha hablado de que hay otras variedades, ¿no? Como la glabrata o la tropicalis, ¿no? Y en caso de vulvovaginitis candidiásica recidivante se recomienda prolongar el tratamiento por 14 días, ¿no? Y en casos rebeldes se podría mantener tratamientos periódicos entre 6 a 2 meses. Tratamiento doble para la vulvovaginitis candidiásica recidivante. Nos podemos usar una crema vaginal y un tratamiento viral. Como ya les había dicho, podemos usar itraconazol 100 cada 12 por 7 días o 10 días, fluconazol semanal 150 por 2 dosis, 3 dosis, asociados a óvulos o a cremas, que pueden ser clotrimazol, sertaconazol, fenticonazol, ¿no? Clotrimazol, el Canesten, sertaconazol es el Ginozolai, y el fenticonazol, el famoso Gina. Y el triple tratamiento, que sería oral,
hidroconazol, tópico clotrimazol y tópico cutáneo para la parte externa. Podemos usar clotrimazol. Muchas veces estas vulvovaginitis, por ejemplo, las pacientes diabéticas van a ver que se expanden las lesiones, incluso hasta las ingles, ¿no? Entonces van a haber zonas descamativas que se van y no solamente vemos el flujo a nivel vaginal, sino vemos toda la vulva totalmente descamada hasta las ingles, ¿no? Que incluso tanto se rasca la paciente que hasta cambian de color, se ponen medias oscuras, medias negras. Entonces no solamente podemos usar vía vaginal, sino también podemos aplicar alguna crema para esa zona, ¿no? Podemos usar clotrimazol o también fenticonazol. Y tratamiento de mantenimiento, pues clotrimazol semanal, ¿no? Cetoconazol o fenticonazol. Y vía oral también podemos usar semanal. Con el itraconazol también podemos usar tratamientos preventivos. El ketoconazol, que es el menos usado. Bueno, visto todo lo que hemos revisado, como primera medida, optimizar las situaciones de riesgo, ¿no? Buen control de glucosa en diabéticas, prevención de tratamiento con antibióticos de amplio espectro, régimen dietético, régimen nutricional, régimen higiénico. Y la otra es favorecer la microbiota vaginal con la administración de lactobacilos. En la vulvovaginitis bacteriana también va a haber una alta tendencia a la recidiva. Van a tener hasta un 50% de una segunda infección. No se ha podido establecer los factores de riesgo de recidiva. Esto sí, a veces no hay relación con el estilo, con la higiene, con los hábitos sexuales, ¿no? Se ha demostrado que hay una relación con el número de compañeros sexuales durante un periodo determinado. Ante la recidiva se recomienda repetir el tratamiento y en casos posibles de resistencia al metronidación, una opción es la clindamicina. El efecto favorable observado con lactobacilos sobre la flora y el pH vaginal parecería indicar un menor riesgo de recurrencia. O sea, si todos volvemos a lo mismo, hay que mejorar la flora vaginal después de que hacemos un tratamiento, ¿no? Y para eso ya tenemos cápsulas de lactobacilos que se usan cada 12 horas por 7 días, ¿no? Bueno, se hizo un estudio donde se controló de casos y controles y se evaluó la eficacia de los probióticos por vía vaginal en la profilaxis de la vaginosis bacteriana en mujeres con vulvovaginosis recurrente y se encontró un efecto beneficioso en los probióticos en términos de reducción de la recurrencia a corto como a largo plazo, ¿no? Recomienda de 5 a 6 días y repetir a los 3 meses o después de 3 meses intra o postmenstrual, ¿no? En la vaginosis bacteriana también hay una alta tendencia a la recidiva. Hay mujeres que presentan hasta el 50% durante el primer año. Entonces, como ya habíamos hablado, mejorar el medio ambiente, la microbiota vaginal. En cuanto a la tricomona recidivante, las tricomonas casi siempre están asociadas al mal cumplimiento, ¿no? Ya sea de la paciente o de la pareja, ¿no? Y se considera, pues, que si no tratamos a la pareja, no vamos a lograr un buen tratamiento, ya que es un parásito y que está ahí dentro de las infecciones de transmisión sexual. Ahora, vamos a tener también vulvovaginitis, que no son infecciosas. Y dentro de estas vamos a tener la atrofia, ¿no? Que está ahí asociada a la disminución de estrógenos propios de la etapa del climaterio. Y no solamente en esa etapa, sino vamos a tener cualquier etapa que pueda ser de que los estrógenos estén disminuidos. Por ejemplo, en el puerperio, en la lactancia, en la quimioterapia, o si es que estamos usando fármacos antiestrogénicos, por ejemplo, la endometriosis. Todo aquello que haga que la vagina se seque. Entonces, no es raro, por ejemplo, les va a tocar que vengan a venir las abuelitas y que les van a decir las señoras mayores: tengo picazón en los genitales, me pica, creo que tengo hongos. Ustedes examinan y lo que encuentran es
que está completamente seca la vagina. O les va a decir, bota un flujo marrón. Y cuando ustedes ven una vagina seca, entonces dicen, ¿dónde está el flujo? Es los últimos esfuerzos que está haciendo la vagina por botar algo de flujo. Pero esos no son infecciones. Esos son vulvovaginitis por atrofia o vulvitis atrófica o vulvovaginitis no infecciosa. Entonces, muchas veces las pacientes mayores se suelen automedicar pensando que tienen infecciones y terminan resecando mucho más la vagina. Tenemos también las vulvitis alérgicas o irritativas. Tenemos que ver la anamnesis, ¿no? La historia personal de eczema, de psoriasis, qué tratamientos ha utilizado. Algunas veces está asociado, por ejemplo, el detergente, ¿no? Pacientes que vienen, tengo hongos, y simplemente le dices, lava tu ropa interior con jabón y se les desapareció. O tienen irritación, y a veces simplemente es el protector diario que están usando. Entonces hay que ver qué factores desencadenantes están ocasionando eso. O a veces de repente en su hábito de querer de repente estar más limpias, empiezan a usar sustancias con yodo o empiezan a usar cierto tipo de jabones y al final terminan produciéndose cuadros alérgicos que van asociados, que semejan una infección vaginal, porque van a producir escozor, dolor, ardor, ¿no? Pero muy pocas veces van a tener aumento de secreción. A veces va a haber aumento de flujo, pero no por una infección, sino como un mecanismo de defensa. En estos casos el componente es más externo, o sea, cuando tú le preguntas, ¿y dónde le pican? Es más afuera. Hoy día vi una paciente así, ¿no? Que me decía, ¿dónde le pica? Y me decía, pero en la parte externa. Y uno le mira a la parte externa y no le encuentra absolutamente nada. Entonces lo más probable es que esté usando algo que le esté causando una alergia. Bueno, examinar bien y los hallazgos pues van a variar, ¿no? En algunas mujeres, a pesar de los síntomas, no vamos a encontrar nada. O sea, me pica, pero le vemos y no encontramos nada, ¿no? Entonces, pensar que puede ser un proceso irritativo. Puede haber secreción también, pero en la secreción vamos a encontrar una flora normal, no vamos a encontrar un germen, y como les decía, simplemente es un mecanismo de defensa. El tratamiento, bueno, evitar irritantes, jabones, detergentes, rasurado, depilación. Hay mujeres que tienen la idea que cuando se depilan y luego les crece el vello les pica, ¿no? Y se vuelven a depilar más. Y eso también ya se ha visto de que puede alterar la microbiota vaginal, ¿no? Incontinencia urinaria, los preservativos, cosméticos, cierto tipo de papel higiénico, las toallitas húmedas, las ropas ajustadas, las ropas muy, digamos, estas ropas para deporte, ¿no? Estas ropas para hacer cierto tipo de actividades físicas. A veces no hay una buena aireación y eso favorece las infecciones vaginales. A veces hacen ejercicio, sudan todo, entonces no se cambian, digamos, hasta llegar a la casa para poderse bañar y eso favorece también las infecciones. La fricción perineal, el ejercicio, el ciclismo, la humedad, ¿no? Como había dicho, a veces se quedan con la ropa de baño, practican algún tipo de deporte, estar en la casa no se cambian, entonces eso favorece la infección, o la higiene defectuosa por exceso y por defecto, porque no se lavan o porque hay mujeres que se lavan demasiado. A veces dice, doctora, pero yo cada vez que voy al baño, me lavo, ¿no? Orino 20 veces me lavo. Y tiene una infección vaginal. Y me dice, no entiendo por qué tengo una infección vaginal, porque prácticamente ha barrido con toda su flora vaginal, ¿no? En estos casos podemos usar corticoides tópicos por poco tiempo, porque he tenido pacientes también que han usado corticoides y han venido con unas lesiones de piel terribles, manchas rojas como estriadas, ¿no? Cuando hacemos la anamnesis, que se han hecho uso y abuso de los corticoides, ¿no? Los corticoides, de acuerdo a su potencia, de menos a más, hidrocortisona, metilprednisolona, betametasona. La atrofia rara cuando usamos por un tiempo corto, pero sí tenemos que tener mucho
mucho cuidado porque los pacientes a veces repiten recetas. Y recuerden que las atrofias, los corticoides pueden atrofiar la piel, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Eso es un tema un poco largo, pero hemos tratado de englobar todo, importante, ya saben, cándida, grumitos, vaginosis bacteriana, secreción, olor a pescado, un flujo más fluido, y tricomonas, la clásica imagen de fresa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Muy bien, chicos. Entonces ya nos vemos mañana. Vamos a continuar con infecciones, patología benigna y maligna. Ya entramos ya en el último tópico, que ya sería patología benigna y maligna de vulva. Vamos a tratar mañana. Mañana es un tema también bien bonito. Vamos a repetir algunas cosas, pero ya es un tema muy bonito. Y los que vienen después, que ya es maligna y de ovario, de mami, de uterino, esos sí son un poquito pesaditas. Estas son charlas un poquito pesaditas, porque son extensas, la verdad. Las clases son interesantes, pero son bien largas. Entonces, tratar de meter todo, hay cosas que por ahí quedan saltando, pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de avanzar y a ver si el jueves, antes de terminar la charla, hacemos un repaso de algunas cosas para el examen del próximo lunes. ¿Ya? Listo, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Luego.